Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, es un gusto, un placer el poder compartir con ustedes alguna información que viene a traer un poco de pensamiento en cada uno de nosotros para poner a funcionar ese razonamiento que hay en cada uno de nosotros. Bueno, en esta oportunidad trataré de ser breve una vez más porque para poder redimir y aprovechar el tiempo con relación a los temas. Hemos venido hablando sobre contextos históricos, contextos lingüísticos, y en esta oportunidad me gustaría mucho poder traer un poquito de más amplitud a esos temas que son muy interesantes. Comparte los temas. Dile a tus amigos que pueden suscribirse, invítalos a escuchar esto, porque estos programas son más que todo para razonar, no para caer como todo mundo cae dentro de los dogmas religiosos. En esta oportunidad, como les estaba diciendo, quisiera hablar un poco sobre los tipos de contexto, pero muy particularmente quisiera hablar sobre el contexto histórico versus el contexto lingüístico. ¿Cuáles son las características? Y lo vamos a estar tocando bastante superficial porque no podemos adentrarnos mucho porque hay mucha información en cuanto a los contextos. La lingüística es súper amplia. Bueno, estaba hablando en el programa anterior de la forma correcta de ver un enunciado escritural dentro del fundamento. Debemos de notar que la Biblia es un compendio hecho o resumido y reunido por hombres con un propósito, el propósito de dar a conocer su contenido. Pero hay un problema de raíz en cuanto a ese tipo de información que podemos encontrar en ese libro llamado Biblia, que todos creemos o todos creen que es la palabra de Dios. Sin embargo, dentro de ese libro podemos encontrar un fundamento escrito que trae unos enunciados donde se puede obtener una doctrina, y también podemos encontrar otro fundamento escrito que no es el mismo, donde se pueden encontrar fábulas. Pero vamos a ver la diferencia entre estos dos contextos. Por definición, el contexto histórico es un contexto donde nosotros podemos determinar y entender y conocer el tiempo, la idiosincrasia, las costumbres, la política, la moneda, en fin, todo lo que tiene que ver con una información que estamos investigando. Estoy en mi casa, por eso estamos escuchando sonidos ambientales, las personas que pasan, estoy cerca de la calle y ignoremos todo ese ruido. Les decía que el contexto histórico tiene como finalidad mostrarnos toda una gama de información dentro o circundante a un hecho, porque es un contexto histórico. Dice que el contexto histórico son aquellos acontecimientos que rodean un hecho, una acción, un acontecimiento. Sin embargo, notamos cuando nosotros indagamos un poquito que el contexto lingüístico son todas aquellas formas en que la lingüística nos puede mostrar el verdadero contenido de un enunciado, es decir, la intención de las palabras. Si nosotros investigamos un poco, nos daremos cuenta de que hay ejemplos en el diccionario de la diferencia entre un contexto lingüístico y un contexto histórico. Sabemos que el contexto histórico nos muestra al personaje que dijo, que escribió, que afirmó ciertas cosas, pero se aborda como un hecho, como un acontecimiento histórico. Sin embargo, el contexto lingüístico lo que nos muestra es la intención de los enunciados, que ese escritor, pues, en su momento, en su época, estableció o escribió y lo dejó ahí para que mucho tiempo después pudieran verse cuáles eran esas ideas que pasaban por su mente. Sin embargo, un ejemplo del contexto lingüístico que podemos encontrar, que es muy clásico en el diccionario, si tú lo puedes buscar también en internet,
un ejemplo sería, dice ahí muy literal, que el perro mueve su cola muy alegre. Entonces dice que en la lingüística la cola, el término, la palabra cola viene a ser pues un miembro de ese animal que le sirve para funciones determinadas. Esa es la cola. Sin embargo, cuando le cambiamos a esa palabra su forma de entender, su contenido contextual o su significado, podemos decir, estoy en el banco haciendo una cola o estoy en la cola del banco. Ahí la palabra cola cambia totalmente su significado. Ese es el contexto lingüístico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la información bíblica? Sabemos que la Biblia está llena de relatos históricos. Si son relatos históricos, nosotros tenemos que abordarlo. Tú me dirás, esas no son historias. Por supuesto que sí. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas está diciendo que la historia que él conocía eran ciertísimas entre ellos. Pues tú tienes que hacer una diferencia entre el contexto histórico y el contexto lingüístico, porque no te va a dar el mismo resultado. Eso yo siempre cuando hablo con las personas les pongo un ejemplo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Tú puedes estudiar a Einstein bajo el contexto histórico, puedes conocer la idiosincrasia, la cultura, la época, sus gustos, sus preferencias, qué lo influenció a escribir, pero no entiendes el enunciado. Es decir, no entiendes la teoría. Tú puedes ver a Pitágoras, estudiar a Pitágoras desde un concepto o desde un contexto histórico y vas a conocer a Pitágoras. Vas a conocer cuál era su cultura, sus influencias, su economía, la idiosincrasia. Tú puedes conocer la política que se movía en esa época y no entender el teorema. Entonces es bien importante que cuando abordamos el libro, ese libro, yo le llamo libro, tú le llamas Biblia, porque así se llama. Biblioteca es un compendio de libros que se juntan con un propósito y es aprender su contenido. Pero tú tienes que notar que en ese libro tú vas a encontrar unos enunciados que te pueden producir una doctrina si tú lo ves desde el contexto lingüístico, y vas a encontrar también unos enunciados que caen en la categoría de fábula. Y en esta oportunidad, sin el afán de faltar el respeto a tu inteligencia, yo quisiera comentarte algunas fábulas que tú puedes encontrar en la Biblia que te serán muy conocidas. Por ejemplo, tú tienes que entender que si una doctrina por definición son ideas y pensamientos para ser usados con la razón, entonces tú tienes que buscar. Entonces, ¿qué es una fábula? Una fábula dice que son esas historias donde sus personajes caen en situaciones extraordinarias. Por ejemplo, te dijeron de que en una época, hace muchos años, miles de años, existió un huerto del Edén. Y ahí había un hombre que fue formado del polvo de la tierra, y ese hombre llamado Adán vivió casi un milenio, 930 años. Pero la fábula continúa y te dice que Dios echó a dormir a ese hombre y le extrajo, removió una costilla, y de esa costilla dice que formó a esa mujer llamada Eva. Una mujer que, dicho sea de paso, hablaba con una serpiente. Tú tienes que pensar, ¿y eso es una doctrina? ¿Puedo extraer una información de carácter espiritual de ahí? ¿O es una fábula? Recordemos las definiciones. Fábulas son aquellas historias donde sus personajes pueden ser personas o animales en situaciones extraordinarias. Como cuando te dijeron de que a Daniel lo lanzaron al pozo de los leones y los leones no le hicieron nada. O cuando te dijeron que Moisés se vio atrapado entre el faraón que lo perseguía y él con una multitud que era su pueblo
frente al mar y lo que hizo fue levantó su vara y el mar se abrió. Eso cae dentro de la categoría de fábulas. Eso no es doctrina. O te hablan de un hombre llamado Sansón que mataba a filisteos con la quijada de un asno, pero que su fuerza radicaba en su cabello. Tú tienes que pensar, mi hermano, ¿es eso una doctrina o son solamente fábulas? Pablo hizo referencia a eso precisamente, que nos cuidemos de las fábulas judaicas. Cuando tú escuchas la expresión judaicas, tú no puedes relacionar a un judío con el gentilicio de un país, porque un judío es un practicante de una religión. Entonces Pablo decía, mucho cuidado con las fábulas que provienen de esa forma de pensar religiosa, es decir, con las fábulas judaicas. Dice que acarrean más bien disputas que edificación. La pregunta es, ¿y qué te puede edificar? Bueno, Pablo dice, yo puse el fundamento y nadie puede poner otro fundamento. Eso está en 1 Corintios capítulo 3, versos 10 y 11. Sin embargo, Pablo dice que cuando él escucha ese fundamento, lo oye inefablemente, no lo comprende. Sin embargo, él escribe unos enunciados que cuando tú los ves lingüísticamente traen a ti una información que el contexto histórico no puede ver. En este sentido, yo siempre he dicho que no es relevante el contexto histórico para observar la escritura, porque te vas a perder en las fábulas, porque te vas a perder en la cultura, te vas a perder en una información que es de un contexto histórico que solamente mira acontecimientos y sucesos, pero nunca vas a lograr ver la información espiritual. Es que si estamos hablando del espíritu, tú tienes que entender que el espíritu no es algo tangible. Por eso dice Romanos 1:20 que las cosas invisibles de Él son su eterno poder y deidad. Tú no puedes ver el poder y la deidad de Dios pensando que hace muchos años se inundó el planeta y hubo un arca donde se salvaron 8 personas y que metieron a una pareja de cada especie. Porque entonces la gente se burla y dice, pero ¿cómo pudieron llegar los pingüinos del Ártico? ¿Caminaron todo eso los pingüinos para llegar al arca? Esas son fábulas donde tú no vas a obtener información del espíritu. Si tú ves el fundamento por otro lado y le aplicas el contexto lingüístico, tú vas a notar una información que nunca antes habías escuchado. Por ejemplo, y partiendo del ejemplo de la palabra cola, que no es lo mismo la cola del perro que la cola del banco, lingüísticamente, hay una expresión en el fundamento que dice carne, se llama carne. Todos los religiosos que yo he escuchado hasta el día de hoy piensan que la carne se refiere a una humanización, a un cuerpo físico. Entonces, yo pongo un ejemplo desde la lingüística. No es lo mismo decir, estoy en un restaurante disfrutando de un plato de carne que está delicioso, que decir, los hijos participaron de carne y sangre, como dice Hebreos 2:14, con el propósito de destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Si el diablo es algo intangible, pues tú tienes que entender que la carne de la que participa un hijo, que es un heredero, no es una carne física, como la carne que puedes disfrutar en un restaurante. Y entonces tú te vas por ahí con el contexto lingüístico y te vas dando cuenta que la lingüística te va llevando por esos enunciados. Fíjate que la lingüística, por definición, dice que te trae el sentido correcto de las expresiones que van acompañadas. Ahí dice de sobrenombres. Yo al sobrenombre le llamo sinónimos. Sobrenombre. Carne es un sinónimo de lo que dice, eso está en primera a los Corintios 15:40. Dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Entonces tú inmediatamente piensas, porque estás acostumbrado a la historia, un cuerpo terrenal es un ser humano. Sin embargo, en el verso 45, 5 versos adelante, te está diciendo que ese cuerpo terrenal se llama alma, alma viviente, y el cuerpo celestial se llama espíritu vivificante. Es una información diferente.
desde este punto de vista, tú tienes que entender que la historia bajo su contexto no va a poder proporcionarte jamás el sentido correcto de las expresiones. Por eso es que yo le digo a los religiosos, tú no puedes estarle aplicando un contexto histórico a una información de carácter espiritual. Tú tienes que aplicarle un contexto lingüístico, ya que lo tienes escrito. Y eso te va a dar el sentido correcto. Como el tema anterior, que ¿para qué sirve la muerte? Bueno, si tú ves ahí, las respuestas de las personas son, bueno, es que hay 3 tipos de muerte. Está la muerte espiritual, está la muerte física y está la segunda muerte. Sin embargo, dentro del contexto lingüístico, la muerte es una función que simplemente puede cumplir aquellos que han participado de carne, que no es una carne física. Carne como sinónimo o como sobrenombre, como dice el concepto, de pecado. Y son esos los que usan la muerte para confirmar el testamento. Dice Hebreos 9:17, para ser justificados del pecado, lo dice Romanos capítulo 6, verso 7. En conclusión, tú lo que necesitas no es el contexto histórico, no son los idiomas originales, porque de ahí radica toda el error que se ha cometido al momento de hacer las traducciones. La Biblia como libro lo único que te muestran son fábulas. Fábulas. No te muestra la doctrina del Espíritu. Suscríbete a mi canal, El Régimen del Espíritu. Suscríbete y comparte estos programas que te pueden servir mucho para tener un poco de discernimiento en cuanto a cómo debes de ver el libro llamado Biblia. Un saludo y nos vemos en el siguiente programa. Chao.